por conocer más muñecas como Annabelle, quienes tienen una historia verídica de posesión y que muchas de ellas aún pertenecen y están cerca de sus dueños o familiares que las han heredado para su custodia. Los estudiosos de fenómenos paranormales señalan que existen energías positivas y negativas, que pueden canalizarse a través de objetos, casas, joyas, que fueron expuestas a una persona con una terrible historia, pacto o que simplemente son conductos de espíritus malignos que poseen los objetos. Número 1. Alice. Su dueña es Mary Ford y vive en Washington, Estados Unidos. Ella fue una herencia de su abuela y muchas de las personas que la han visto dicen que la muñeca tiene una mirada penetrante y al mirarla fijamente a los ojos, hace que la piel se enchine. Una de las hijas de Mary cuenta que cuando una de sus compañeras de colegio se acercó a Alice, escuchó el susurro que le decía algo en un idioma que ella no conocía. Su dueña sabe que algo raro vive dentro del cuerpo de su muñeca, sin embargo afirma que algo en su interior le dice que tiene que quedarse con ella. Número 2. Amanda. Ella se encuentra en el Centro Paranormal de Atlanta. Sus dueños la donaron al lugar después de haber perdido todo lo que poseían. Afirman que dentro de ella habita un espíritu muy destructivo que si la miras a los ojos y no eres del agrado de ella, te llevarás contigo mala suerte que te traerá desgracias. La muñeca ha cambiado de dueño muchas veces hasta que fue entregada al centro, ya que su continuo movimiento de cosas en los hogares donde ha vivido, causó el pánico de quienes la poseían. Ahora permanece alejada de las personas y aún se encuentra en estudio para determinar qué tipo de posesión tiene. Número 3. Pupa. Ella se encuentra resguardada en Italia. Su expresión facial, la posición de sus brazos, piernas cambian continuamente, así como el movimiento de cosas a su alrededor. Hasta la muerte de su dueña en el año 2005, Pupa estuvo bajo su resguardo desde que sus padres la mandaron a hacer con facciones de ella como cuando era niña. El pelo de Pupa es de su dueña, costumbre arraigada por los italianos en los años pasados. La dueña de Pupa nunca se quejó de ella, pero tampoco nunca prestó a sus hijas y nietas la muñeca, ya que según las costumbres de aquellos tiempos, era como resguardar e inmortalizar la infancia de quienes poseían las muñecas, que eran mandadas a hacer por sus padres cuando cumplían 6 años. Los familiares de la dueña de Pupa la tienen resguardada en un estante cerrado, sin embargo las manifestaciones de la muñeca muestran que quiere ser liberada. Número 4. Joylet. Esta muñeca llegó a manos de su dueña Anna G. cuando su madre se la heredó, misma que lo hizo de su madre y esta de la suya, es lo que recuerda la actual poseedora de Joylet, quien según cuenta cada primer hija de la generación carga con una maldición, que cuando tienen su primer hijo, irremediablemente morirá a los 3 días de nacido y que hasta donde ella recuerda así ha sido. Toda la familia de Anna G. sabe que creencia, coincidencia o como se llame, será hasta el fin de la dinastía, ya que según la bisabuela de esta contaba que la muñeca resguardaba el alma de los niños muertos, que serían los guardianes al final de los tiempos de todas las almas de la familia. Anna G. cuenta que cuando un miembro de la familia está encinta, el llanto de muchos bebés se escuchan como si salieran de Joliet, y que una noche antes del alumbramiento se escucha un grito desgarrador de una mujer. Joliet es parte de la familia y aunque muchos expertos de lo paranormal han intentado acercarse a estudiar el caso, estos se han negado ya que dicen que es una maldición que tiene que cumplirse hasta el fin de la familia. Número 5. Emilia. Tiene más de 100 años y fue un regalo del rey Humberto I de Francia a la hija primogénita de uno de sus guardias a quien estimaba mucho. Sin embargo cuentan que los celos posesivos de la muñeca hacia su dueña, hicieron que el propio padre Atta muriera de forma inexplicable. La muñeca acompañó a su dueña hasta que murió en la guerra y fue rescatada por una mujer en la explosión, misma que perdió la vida. Dicen los que han tenido contacto con ella que el alma de quien la salvara vive en su interior. A pesar que la muñeca debido a las guerras y el tiempo ha ido perdiendo cabello y los brazos, sin embargo se encuentra resguardada en un museo de Francia. Número 6. Sofía. Vive en Estados Unidos con Belén su dueña, quien ya es una persona mayor. Ella la recibió como regalo de cumpleaños de su abuelo. La muñeca extrañamente cuando el abuelo murió susurraba en voz baja a su dueña sueña conmigo, frase que era dicha a la niña cuando su abuelo le contaba un cuento para dormir. En un principio se pensó que era la imaginación y el deseo de que su abuelo siguiera vivo, sin embargo la frase fue escuchada por sus padres, quienes intentaron separar a la niña de la muñeca sin lograrlo. Tiempo después sus padres fallecieron en un accidente.
Belén vivió bajo la tutela de su tía hasta ser mayor de edad, conservando la muñeca hasta la fecha, pero cuentan sus familiares que Sofía ha mostrado nuevamente actividad y que la han visto mover los ojos, siguiendo la mirada de quien se le acerca a su dueña, que escucha a la muñeca susurrar "muere conmigo". Número 7. Bebé. Forma parte de una colección de 25 muñecas que se encuentra en manos de Janice Pogle, quien es investigadora y coleccionista de muñecas poseídas. Bebe fue comprada por una familia en un mercado de antigüedades, y desde su llegada se presentó actividad paranormal, desde los muebles que se movían hasta la muerte de las mascotas del hogar, así como terribles accidentes a los moradores y a la dueña de Bebe, una niña de 7 años, decidiendo llamar a especialista en el tema y entregarla para que fuera resguardada y estudiada. Ahora su actual dueña, se dedica a comprar y recibir en donación muñecas poseídas para evitar que hagan daño. Número 8. Mandy. Ella vive en el Museo Quesnel en Columbia Británica, Canadá, fue donada por su dueña quien la heredó de su familia, la muñeca es una reliquia, convirtiéndose en una moradora única del museo, ya que su llanto se escucha por la madrugada, eso ha sido comprobado por los administradores del mismo, cuando los guardias nocturnos renunciaban por el miedo. La antigua dueña de Mandy, se casó y tuvo un bebé y decía que el llanto de su hijo se confundía con la muñeca, y que a pesar de que marido no le creyó, prefirió dejar a Mandy en un museo para no enfrentarse con fuerzas oscuras que pusieran en peligro a su hijo, con gran pesar donó a la muñeca, ya que había sido su compañera de juegos durante su infancia. Número 9. Elsa. Ella vive en algún lugar de México con su dueña, quien la heredó de su madre quien la recibió como regalo de cumpleaños, la muñeca fue su compañera de juegos ya que su madre era viuda y no tenía hermanos. Ernestina, quien es la actualmente poseedora de Elsa, cuenta que desde que se acuerda la muñeca siempre le dio miedo y como la casa de su abuela en la que creció y continúa viviendo tenía roperos muy grandes, le pidió a su madre que la subiera, ya que decía que la miraba y le sonreía, como era pequeña su mamá y su abuela pensaban que era imaginación de la niña, sin embargo al pasar el tiempo y morir su abuela, le tomó un cariño especial a Elsa. Cuenta que cuando pasa por la habitación que pertenecía a su abuela, escucha que Elsa quien permanece acostada en la cama le chista, además que cuando sale de casa y no se despide de ella, observa como las cortinas del ventanal de la habitación se abren muy despacio. Número 10. Caroline. Está en manos de expertos que estudian lo paranormal, ya que esta muñeca es de porcelana y perteneció a una niña que vivía en Salem, Massachusetts, fue hecha especialmente para ella, sin embargo cuenta la historia que su antigüedad data del año 1692, y que la madre de la niña fue quemada junto con su abuela en la hoguera. Caroline permaneció con su original dueña hasta el año 1722, cuando ésta dio a luz a una niña, muriendo en el parto. Se dice que la muñeca alberga a los espíritus de las 3 mujeres y no se sabe cómo fue a parar a manos de un coleccionista que donó a Caroline porque muchos miembros de su familia murieron de manera inexplicable cuando en alguna ocasión tomaron en sus brazos a la muñeca de porcelana.